Buenas noches o buenas tardes o buen día, dependiendo la hora de que ustedes se conecten. Hoy estamos empezando con nuestra serie de videos respecto a la relación que existe entre el movimiento ambientalista y la nueva izquierda mundial. Bien, debemos recordar que para la izquierda lo importante es el enemigo. Bueno, el enemigo clásico de la izquierda sigue siendo la propiedad privada, sigue siendo la familia y sigue siendo el matrimonio. El asunto es cómo lo atacamos. Hasta el siglo XX, hasta bien iniciado el siglo XX, digamos 1914, 1913, los blancos que se usaban eran económicos básicamente, se atacaba a la sociedad de la incipiente sociedad capitalista en Europa o el éxito capitalista que tenía los Estados Unidos, ¿no? Pero después de eso había que seguir encontrando nuevos focos de conflicto porque recordemos que la esencia de la izquierda es el conflicto permanente. Entonces de ahí fue que se mutaron a nuevos sujetos revolucionarios. En algún momento se pensó que las mujeres podían ser ese sujeto revolucionario, crear una especie de dialéctica varón-mujer, ¿no? Pasar de la lucha de clases a la lucha de sexos. En algún momento también se usó la lucha o el racismo antiblanco, ¿no? Y se volvió a reivindicar viejas prácticas racistas dentro de la izquierda. Asumiendo, por ejemplo, que el único pueblo que fue esclavizado fueron los negros y que fueron esclavizados por los blancos, y obviando por completo, por ejemplo, que dentro del mundo, en las tribus africanas también existen negros que esclavizan a otros negros, o inclusive se obvia por completo que los pueblos más esclavos fueron, por ejemplo, los chinos, y que en muchos casos los blancos acabaron siendo esclavos de los árabes, ¿no? Pero el tema es que esos detalles se los pasa por alto. Y a partir de 1940 más o menos es que se escogió un blanco mucho más sensible que serviría de techo, digamos, de una especie de techo moral del cual se desprenderían todas las demás corrientes de la izquierda, y en este caso es el ecologismo, ¿no? Por ejemplo, con libros como el de 1980 con Paul Ehrlich, o todo el movimiento desde los años 60 para adelante, sobre todo en la administración de Jimmy Carter, que permitió que las oficinas que creaban los grupos ecologistas inclusive tengan mucho más poder que el gobierno americano. Hay el caso, por ejemplo, de la Oficina Nacional de Parques en los Estados Unidos, que en una sola oficina aglutina opciones judiciales, opciones ejecutivas e inclusive opciones legislativas, porque a partir de sus percepciones se pueden crear leyes que deben ser ejecutadas, y además tiene la opción inclusive de declarar ciertos territorios como zonas ecológicas, ¿no? Dado el caso de varios parques en los Estados Unidos que están bajo su administración. Ahora bien, dentro de esa lógica, digamos, paranoica respecto a generar crisis medioambientales, el estudio más serio que se tiene es el del señor James Wanlis, ¿no? Un doctor en física que lleva como 15 años investigando las corrientes filosóficas que motivan al mundo ambientalista, ¿no? Y él ha descubierto que básicamente el ambientalismo se sustenta en tres corrientes filosóficas. Primero, el odio al éxito capitalista, ¿no? O sea, básicamente es lo mismo que siempre mantuvo el marxismo, que es el odio al éxito, el odio a la empresa, ¿no? Ahora ya no se acusa al capitalismo de explotar pobres, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ese discurso no vendría bien. En Estados Unidos el trabajador sabe que si a su jefe le va mejor, a él le va mejor. Entonces ese discurso no podía calar en Estados Unidos, había que buscar un nuevo sujeto, y ese sujeto para los ecologistas es la madre tierra. Entonces se acusa a los ecologistas a los capitalistas de intentar dañar el medio ambiente y acabar con la madre tierra. La segunda corriente que sustenta este grupo es una corriente, digamos, antigua también, que es el maltusianismo, ¿no? Que asumía que la humanidad estaba acabando. En general, la humanidad era un problema para el planeta, por lo tanto había que reducir la tasa poblacional. Y la tercera corriente que está sustentando el ecologismo es las viejas prácticas de las religiones paganas, ¿no? Que adoran a la madre tierra. Esas tres corrientes, digamos, filosóficas, hoy día les sirven de alimento a un aliado casi natural del ecologismo, que es el feminismo de tercera ola, ese feminismo que no busca la reivindicación de la mujer, sino busca el ataque al varón, eso que Nicolás Márquez o Agustín Laje o el padre Nelson Medina de Colombia llaman el embrismo, que es el crear en la mujer una paranoia
exclusivamente antihombre, una paranoia, asumir que todos los hombres son potenciales violadores, son potenciales agresores, y además asumir que el aborto puede ser una forma de liberar a la mujer de la esclavitud de la maternidad. Entonces, ¿cómo viene la relación que demuestra James Wanlis de estos grupos, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, en Bolivia ya existen ONGs que hablan de el heterocapitalismo explotador de la madre tierra. Entonces, poner a la tierra como una madre sufrida es un clásico juego sentimental del ecologismo, porque estaríamos poniendo a la tierra como una madre sufrida, y al igual que la mujer, estaríamos asociando que la mujer es sufrida. Y entonces, como es una madre sufrida, sobrepoblada y sobreexplotada, lo mejor que puede pasar es que desaparezcan sus hijos, ¿no? Y ahí viene el asunto de justificar el aborto desde la liberación de la mujer, una forma de atacar los valores de la sociedad judio-cristiana occidental, pero además el justificativo más grande es que le están haciendo un bien al planeta, ¿no? De hecho, matar niños ya era algo que se practicó en la China comunista, cuando, por ejemplo, la China comunista prohibió la maternidad de más de un hijo. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. El tema es que se ha disfrazado. Todos los ataques de la izquierda contra Occidente hoy día se han disfrazado, se han camuflado, se han puesto bajo un nuevo disfraz, que hoy día el disfraz es el ecologismo. Ojo, evidentemente sí existen problemas ambientales, sí existen problemas de contaminación, sí, y siempre lo van a existir porque el hombre, la actividad humana siempre va a generar basura o va a generar contaminación. El asunto es de que el ecologismo o el ambientalismo que hoy se maneja, que es el ambientalismo de izquierda, es básicamente un pretexto para ampliar el poder del Estado sobre la propiedad privada y para justificar moralmente el aborto, porque implicaría pues que se está reduciendo un cáncer sobre la madre tierra, que en este caso es la humanidad. Entonces, ¿qué pasa con los estudios ecologistas, por ejemplo, que no se acoplan a este discurso? Y es el caso de la Red Rana de Guatemala, por ejemplo, que es una red ecologista que habla de muchos temas sobre ecología desde la perspectiva, por ejemplo, de la de propiedad privada, de la tragedia de los comunes, inclusive probando que los países más contaminados no son justamente los países capitalistas. Es más, los países capitalistas tampoco son los que más contaminan, ¿no? Básicamente los países más contaminados son los países que están bajo las garras del socialismo, son los países que más han deforestado a nombre de derechos sociales, y el caso que estamos palpable es el caso de Bolivia, ¿no? El caso de Bolivia, el 40% del territorio nacional está declarado como parques nacionales y zonas ecológicamente protegidas, pero si vemos en el caso de Cochabamba, por ejemplo, la explotación que está sufriendo en ese lugar por empresas chinas es irracional. Las empresas chinas están acabando con los árboles, están acabando con los leopardos, y ni siquiera los bolivianos tienen acceso a esos lugares, ya han declarado esos territorios chinos, y eso no es algo que uno se esté inventando, basta con ver la prensa y ver qué es lo que pasa cuando uno se acerca a una zona, por ejemplo, del Tibnis o del Parque Isiboro Secure, para darse cuenta de que todas las empresas chinas no dejan ingresar ni a periodistas bolivianos. Los trabajadores bolivianos que trabajan para las empresas chinas básicamente tienen acceso restringido, se los contrata para hacer caminos. Y además, lo último que ha pasado son las acusaciones de malos tratos, inclusive de asesinatos en muchas de esas empresas, o accidentes de muy extraña ocurrencia en esas empresas chinas. Igualito que en Venezuela, ¿no? En Venezuela las zonas de producción de oro están en manos de los chinos, de los iraníes y de los rusos, y se está haciendo exactamente lo mismo: contaminación de ríos, contaminación de lagos, explotación irracional, justamente a nombre de la protección nacional, a nombre del ecologismo que se le ha entregado a manos llenas al Estado grandes territorios de las naciones. Hoy día es lo que está pasando. Entonces, la mejor forma de tratar con los problemas medioambientales es lo que dice la Red Rana: volvamos a los asuntos privados, volvamos a que las partes en conflicto se sean, y además sobre problemas ecológicos reales, no sobre tragedias inventadas o especulativas, como es el caso de las que inventa el señor Al Gore, por ejemplo, cuando en el 2008 dijo que le quedaba 10 años a la Tierra antes de una crisis de los polos. Resulta que eso lo dice Al Gore en octubre del 2008, y casualmente ese año, entre octubre y diciembre de ese año, fue el invierno más frío
de la costa del continente norte en los Estados Unidos, al extremo de que pasado el invierno, la costa este de los Estados Unidos tuvo cientos de personas congeladas por frío, pero él hablaba de que el planeta se estaba calentando, de que ya no iba a haber nieves, de que estábamos entrando en una crisis de desaparición de los osos polares, lo cual no eran nada más que gritos apocalípticos muy poco serios, pero muy efectivos a la hora de mover grandes fondos hacia ONGs que, entre comillas, protegen el medio ambiente, pero lo que sabemos es básicamente le entregan a los estados grandes extensiones de territorio a nombre de la sustentabilidad, que es otro concepto bastante discutible, ¿no? Que seguramente en la siguiente video me gustaría tocar el tema, porque la sustentabilidad es la nueva versión del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Básicamente la sustentabilidad es tratar a las personas que viven cerca a las tribus indígenas, tratarlos como objetos de museo. Entonces, cerrando con este interrogante, que la siguiente semana, la siguiente sesión estudiamos a profundidad el concepto de la sustentabilidad. Y ya me gustaría que en este tema de sustentabilidad veamos algunos datos de cuánto le cuesta en términos económicos, por ejemplo, a los pobres, que los gobiernos asuman políticas sustentables. Los esperaría para el siguiente programa, que saldríamos en unos 7 días. Gracias, Hugo Valderrama se despide de ustedes muy amablemente.